Quiero comenzar este video con una pregunta. ¿Qué harías si miles de personas intentaran entrar a tu casa sin permiso? No estoy hablando de su color de piel, no estoy hablando de su religión. Estoy hablando de algo mucho más básico. ¿Tiene una casa el derecho de decidir quién entra? Ahora cambia la palabra. Casa por país. Y ahí comienza uno de los debates más difíciles de nuestros tiempos. La crisis migratoria de Ceuta no es solamente un problema de España. Es un espejo de lo que está ocurriendo en gran parte de Europa. Y también es un debate que ya vivimos en los Estados Unidos. Hoy no quiero hablarte desde una ideología. Quiero hablarte desde un sentido común. Porque cuando este tema se discute con odio, todos perdemos. Pero cuando se discute solamente con emociones, también perdemos. Necesitamos encontrar un equilibrio. Y esa será la conversación de hoy. Durante los últimos años, las imágenes de miles de personas intentando llegar a Europa se han vuelto cada vez más frecuentes. Vemos familias caminando durante semanas, vemos menores de edad, vemos guardias fronterizos. Y casi siempre el debate termina dividido en dos extremos. Unos dicen, hay que abrir completamente las fronteras. Otros dicen, hay que cerrarlas por completo. Pero la realidad casi nunca vive en los extremos. Y ahí es donde creo que muchos estamos fallando. Porque una cosa es reconocer la dignidad de toda persona y otra muy distinta es pensar que un país no tiene derecho a controlar quién entra en su territorio. Las dos ideas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Y si somos incapaces de sostener ambas, terminaremos creando más problemas de las que intentamos resolver. Antes de opinar, necesitamos entender el contexto. Ceuta es una ciudad española ubicada en el norte de África. Sí, escúchelo bien, aunque está en el continente africano, pertenece a España y por lo tanto constituye una de las fronteras exteriores de la Unión Europea. Eso la convierte en uno de los puntos migratorios más sensibles del mundo. Para miles de personas, cruzar a Ceuta significa entrar a Europa y para España significa proteger una frontera nacional y europea. Por eso cada intento masivo de entrada tiene repercusiones mucho más allá de esa ciudad. No estamos hablando únicamente de inmigración, estamos hablando de seguridad, capacidad institucional, integración, presión sobre los servicios públicos y estabilidad social. También debemos reconocer algo importante. La inmensa mayoría de las personas que intentan llegar busca una vida mejor. Muchos huyen de la pobreza, algunos escapan de conflictos, otros simplemente buscan oportunidades que no encuentran en sus países. Eso merece empatía, pero la empatía no elimina otra realidad. Las rutas de migración irregular también son aprovechadas por redes criminales que trafican con seres humanos y obtienen enormes ganancias, prometiendo un futuro que muchas veces termina en tragedia. Los migrantes no son los únicos afectados. Con frecuencia son las primeras víctimas de esas mafias. Y cuando un Estado pierde el control de sus fronteras, aparecen nuevos desafíos: verificar identidades, procesar solicitudes de asilo, combatir el tráfico humano y mantener la confianza de la población en sus instituciones. Por eso este tema exige algo más que consignas. Exige pensar, porque las decisiones que se tomen hoy en Ceuta probablemente influirán en el futuro de Europa durante las próximas décadas. Llegados a este punto, quiero hacer una pregunta que probablemente incomode a muchas personas. ¿Es posible amar al inmigrante y al mismo tiempo defender una frontera segura? Yo creo que sí. Y creo que ese es precisamente el error que estamos cometiendo como sociedad. Nos han hecho creer que solamente existen dos opciones. O eres completamente abierto a la inmigración irregular, o eres una persona sin compasión. Pero la realidad no funciona así. Una nación tiene responsabilidades. Tiene la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos, de mantener el orden, de administrar sus recursos y de saber quién entra y quién sale de su territorio. Eso no convierte automáticamente a un país en xenófobo. Lo convierte en un Estado que intenta cumplir una de sus funciones más básicas. Ahora bien, también debemos reconocer el otro extremo. Hay personas que hablan de los inmigrantes como si todos fueran criminales. Eso tampoco es verdad. Generalizar siempre es un error. La mayoría de quienes entran, muchos de ellos emprenden ese viaje, lo hacen porque están desesperados. Muchos venden todo lo que tienen. Otros se endeudan con traficantes de personas. Algunos mueren en el camino y otros terminan siendo explotados laboralmente o sexualmente. Por eso digo que muchas veces no les importa la justicia social, no les importa la dignidad humana, les importa el dinero.
Mientras más personas crucen la frontera irregular, más dinero ganan. Por eso combatir la inmigración irregular también significa combatir a esas mafias. El inmigrante también es víctima de gobiernos corruptos, víctima de la pobreza, víctima de las mafias que convierten el sufrimiento humano en un negocio multimillonario. Y aquí aparece un actor del que se habla muy poco: las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas. Ellas no tienen ideología, y creo que ahí existe un punto en el que personas de distintas ideologías pueden coincidir. Ahora quiero hablarle especialmente a quienes somos cristianos. Jesús nos enseñó a amar al prójimo. Eso no está en discusión. Debemos tratar a toda persona con dignidad. Nunca debemos celebrar el sufrimiento humano. Nunca debemos deshumanizar a quien piensa distinto o a quien viene de otro país. Pero también debemos entender que la compasión no elimina la responsabilidad. Ayudar al necesitado no significa que desaparezcan las leyes, porque las leyes también protegen a los más vulnerables. Cuando un país pierde el control de sus fronteras, los sistemas de salud se saturan. Las escuelas se enfrentan más presión. Los procesos migratorios legales se vuelven más lentos y la confianza de las instituciones comienzan a deteriorarse. Al final, los primeros perjudicados suelen ser precisamente las personas con menos recursos, tanto las que ya viven allí como muchos de los propios inmigrantes. Por eso pienso que el verdadero debate no debería ser compasión o ley. La pregunta correcta es: ¿cómo protegemos la dignidad humana sin destruir el Estado de Derecho? Porque cuando una sociedad deja de respetar la ley, aparece el caos, que es lo que está pasando en Ceuta en estos momentos. Pero cuando deja de reconocer la dignidad de las personas, aparece la deshumanización. Y ninguna de esas dos cosas representa el tipo de sociedad que deberíamos construir. Si este tipo de conversaciones te hace pensar, te invito a suscribirte al canal. Aquí no venimos a repetir consignas políticas, venimos a analizar temas difíciles con respeto, datos y pensamiento crítico. Si este contenido aporta valor, suscríbete, comparte este video y déjame tu opinión en los comentarios. Porque las mejores conversaciones no nacen de los gritos, nacen de personas dispuestas a escuchar antes de responder. Hay algo que me llama mucho la atención. Hace apenas 10 o 15 años, hablar de controlar las fronteras era visto por muchos como una posición extrema. Hoy esa conversación ha cambiado. No solamente en España, también en Italia, en Grecia, en Francia, en Alemania, inclusive en los Estados Unidos y Latinoamérica. ¿Por qué? Porque la migración dejó de ser un debate únicamente humanitario. Se convirtió también en un desafío para la capacidad del Estado. Los gobiernos comenzaron a hacerse preguntas difíciles. ¿Cuántas personas puede integrar un país sin afectar sus servicios? ¿Cómo se distingue entre quién realmente necesita protección internacional y quién simplemente entra sin cumplir los requisitos legales? ¿Cómo se combate a las mafias que trafican con seres humanos? ¿Cómo se protege la seguridad sin perder la humanidad? No son preguntas sencillas. Y quien diga que tiene respuestas fáciles probablemente no ha entendido la complejidad del problema. Ahora miremos a los Estados Unidos. Durante los últimos años, el país vivió uno de los debates migratorios más intensos de su historia reciente. Hubo un fuerte aumento de cruces irregulares en la frontera sur. Eso generó una profunda discusión sobre la capacidad del sistema migratorio, la seguridad fronteriza, los costos para los servicios públicos y el cumplimiento de la ley. Unos insistían en que el énfasis debía ponerse en la ayuda humanitaria. Otros sostenían que, sin control fronterizo, ninguna política migratoria podía funcionar. Más allá de la política partidista, ambos debates dejaron una lección. Cuando un país pierde la confianza de sus ciudadanos en la forma en que administra sus fronteras, la polarización crece. Y cuando la polarización crece, las soluciones se vuelven cada vez más difíciles. Por eso creo que debemos evitar caer en dos errores. El primero es pensar que toda persona que cruza una frontera de forma irregular tiene malas intenciones. Eso simplemente no es cierto. El segundo error es creer que toda inmigración irregular debe aceptarse porque quien llega está sufriendo. Tampoco es cierto. La compasión no puede reemplazar al Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho no puede reemplazar la compasión. Necesitamos ambas cosas. Y quiero terminar hablándole especialmente a quienes somos cristianos. Nuestro llamado no es odiar. Nuestro llamado tampoco es cerrar los ojos ante la realidad. Podemos tratar con dignidad a toda persona, independientemente de su nacionalidad. Podemos ayudar a quien tiene hambre, a quien necesita atención médica
o a quien ha sido víctima de violencia, pero también podemos reconocer que una nación tiene el derecho y la responsabilidad de aplicar sus leyes migratorias. Esas dos ideas no se contradicen. Pueden convivir y quizás ahí esté la verdadera madurez. No elegir entre una y otra, sino aprender a sostener ambas al mismo tiempo. Vivimos en una época en la que las redes sociales nos empujan a escoger un bando. Si cuestionas la inmigración irregular, algunos te llaman insensible. Si hablas de compasión hacia el inmigrante, otros te llaman ingenuo. Pero el pensamiento crítico consiste precisamente en resistirse a esas etiquetas. No todo el que defiende fronteras seguras odia a los inmigrantes. Y no todo el que habla de compasión quiere eliminar las fronteras. La realidad es mucho más compleja que un eslogan. Y quizás sea el mayor desafío de nuestra generación. Aprender a pensar antes de reaccionar. Porque una nación sin compasión termina endureciendo su corazón. Pero una nación sin leyes termina perdiendo su estabilidad. La verdadera sabiduría consiste en proteger ambas. Y ahora quiero escuchar tu opinión. ¿Dónde crees tú que debe estar la línea entre la compasión y el cumplimiento de la ley? Déjamelo en los comentarios. Quiero leer argumentos, no insultos. Quiero escuchar razones, no etiquetas. Porque solo así podremos tener conversaciones que realmente ayuden a construir una sociedad mejor. Que Dios les bendiga. Y recuerda, aquí no venimos a mantener las mentes dormidas, venimos a despertarlas.